Mi perfecta hija adolescente se fugó de casa. Pasé años buscándola, y lo que encontré años después todavía me persigue hasta el día de hoy. Mi dulce pequeña Lynn solía ser el tipo de chica que se escondía detrás de mi pierna cuando los niños saludaban y se sonrojaba con los besos de los dibujos animados. Fue alrededor de su primer año de secundaria cuando noté por primera vez un ligero cambio en su comportamiento. Empezó a usar más maquillaje y menos ropa. Cuando la confrontaba al respecto, siempre se enfadaba mucho conmigo, gritando que era su cuerpo y que podía hacer lo que quisiera. Otra gran excusa era, pero todas las demás lo hacen, mamá. Esto era realmente difícil de ver para mí, porque estaba observando cómo mi preciosa y dulce hijita intentaba convertirse en lo que ella creía que era una mujer de verdad. Siempre intentaba explicarle que el maquillaje y usar menos ropa no tenían que significar hacer lo que todos los demás hacían, y que debía sentirse orgullosa de quien ella quería ser. Sin embargo, no cedía. Y yo soy una gran defensora de una crianza más relajada, así que en ese momento pensé que tal vez solo sería una fase. Pero nuestra relación empeoró poco a poco. Los debates se convirtieron en discusiones, y las discusiones en peleas. Empezó a traer chicos a casa, y aunque no pude ver bien a todos, vi a algunos que parecían tener el doble de su edad. Entonces un día exploté. Estaba revisando su habitación mientras ella estaba en la escuela, tratando de encontrar algo que sabía que había tomado. Al buscar en la mesita de noche, encontré una pequeña bolsita blanca escondida detrás de la lámpara. Yo había tenido mi buena dosis de días en la universidad, así que supe exactamente lo que significaba esa bolsita. Tuve una enorme confrontación con ella cuando llegó de la escuela. Eventualmente empezó a gritarme, y yo le devolví el favor. Fue tan grave que a la mañana siguiente, cuando fui a ver si ya se había ido a la escuela, había desaparecido. Faltaban 2 maletas de mi armario. Llamé a la policía inmediatamente. ¿Cómo pudo mi dulce Lynn hacer esto? Fugarse de mí, la persona que más la ama en todo el mundo. Busqué por todo el vecindario, conduciendo durante horas por nuestro pequeño pueblo. No encontramos nada, ni la policía tampoco. Después de alrededor de 4 años sin contacto, una de las madres de las amigas de mi hija me compartió una publicación preocupante en Instagram. Parecía un video de mi hija en un reportaje de noticias. Al principio no entendí por qué estaría en las noticias, pero entonces vi el titular y no pude creerlo. No había forma de que mi hija hubiera tomado realmente ese camino tan duro. Cuanto más la observaba en el clip, más parecía que estaba completamente drogada. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos al instante. Ahí estaba yo, sentada en mi habitación, viendo cómo la vida de mi hija se descontrolaba por completo, y no podía hacer nada al respecto. El video era de Los Ángeles, California, y yo vivía en un pequeño pueblo de Texas. Después de unos días viviendo con esta noticia, decidí que lo correcto era ir a buscar a mi hija. Reservé el siguiente vuelo disponible a Los Ángeles y llegué allí en menos de un par de días. Las siguientes semanas consistieron en subirme a mi auto de alquiler y buscar por todo el lado sur de la ciudad, tal como había dicho el reportaje. Elegía una calle, conducía hasta que parecía terminar, avanzaba una cuadra y repetía. Sabía que las probabilidades de verla eran muy bajas, pero en ese momento no tenía otra opción. Sabía que la policía realmente no servía de mucho, así que ni me molesté en contactarlos. Un día ocurrió un milagro. Iba conduciendo por un barrio desolado y deteriorado cuando vi lo que parecían ser los rasgos distintivos de mi hija. Me acerqué, bajé la ventanilla y grité su nombre, Lynn. Ella se dio la vuelta al instante, y ahí estaba, mi hermosa niña. Salí del auto y corrí hacia ella. Para mi sorpresa, ella empezó a correr hacia mí. Mamá, mamá, gritó. Nos abrazamos como nunca antes, con lágrimas rodando por nuestros rostros. Fue realmente un momento que nunca olvidaré. Subió a mi auto y, después de unos 10 minutos de abrazos y llanto, la llevé a comer algo y a sentarnos a hablar. Todavía parecía drogada y podía notar que estaba sufriendo. Estábamos comiendo. Pensé que nos pondríamos al día. En cambio, ella se quedó ahí con una mirada apagada todo el tiempo, sin mostrar realmente ninguna emoción. No sabía si era el efecto de las sustancias, pero realmente me asustó. Logré que hablara un poco cerca del final de la cena, pero después de terminar, subí al auto esperando que ella me siguiera. No lo hizo. Solo se quedó ahí parada, mirándome. Le pregunté qué estaba haciendo. ¿No quería volver conmigo y tener un nuevo comienzo? Se acercó y me dijo algo que me perseguirá por mucho tiempo. No puedo irme, o me encontrarán y me harán daño. Ahí fue donde pasé la línea roja. Sabía que tenía que involucrar a la policía. Insistí en que viniera conmigo, pero ella dijo que le estaban vigilando y que ya le habían advertido sin que yo me diera cuenta mientras comíamos. Le dije que se quedara donde estaba y que no se moviera mientras llamaba a la policía. Mientras el teléfono sonaba, noté que parecía estar mirando a lo lejos. Miró algo y luego se volvió rápidamente hacia mí. Me abrazó una última vez. Está bien, pero te quiero, mamá. Luego corrió. Corrió más rápido de lo que yo jamás podría. Después de ese momento, sentí que me ahogaba en mi propia tristeza. Ahora sabía que mi hija estaba en problemas, y ni siquiera pude protegerla cuando la tuve justo ahí. Me sentí un fracaso como madre, un fracaso como protectora y un fracaso como ser humano. Ver cómo la vida de mi propia hija se descontrolaba me ha hecho caer en mi propio pozo de desesperación. No podía volver a Texas, no sin Lynn. La idea de regresar a nuestra casa y explicar a mi familia que había encontrado a Lynn solo para perderla de nuevo era insoportable. Después de que Lynn huyó, me quedé congelada en el auto, reproduciendo todo y preguntándome dónde había fallado. Llamar a la policía no llevó a ninguna parte, y no podía enfrentar volver a casa a su habitación vacía. Así que iba de motel en motel, vagando por calles desconocidas y repartiendo volantes a cualquiera que quisiera escuchar. Las noches estaban llenas de arrepentimiento. Tal vez si hubiera dicho te quiero más y estoy decepcionada de ti menos. La mayoría de los días solo intentaba seguir adelante, esperando que la promesa de cada trabajador de albergue de llamar significara algo. Pero la ciudad hacía fácil perder la fe. Aún así, cada mañana me obligaba a levantarme y salir, porque por mucho que se desvaneciera la esperanza, no estaba lista para rendirme con mi hija. Empecé por Figueroa, pegando volantes en paradas de autobús y lavanderías, avanzando hacia el sur. La gente se movía
a mi alrededor en oleadas, algunos yendo al trabajo, otros ya empezando a beber. A veces captaba miradas, pero la mayoría no miraba. Los que sí lo hacían parecían saberlo. Otra chica desaparecida, otra madre desesperada. Me preguntaba cuántas caras habrían visto en esos postes antes. En una esquina donde un grupo de chicos se apiñaba alrededor de un carrito de compras roto, repartía algunos volantes. Una chica, de unos 16 años por mi cálculo, con esmalte de uñas astillado y un brillante en la nariz, miró la foto de Lynn durante mucho tiempo. No anda con nosotras, dijo finalmente, encogiéndose de hombros, pero noté cómo se le torció la boca al decirlo. Aún así, metió el volante en el bolsillo de su chaqueta. Cada día agregaba nuevas paradas. Un comedor social en la séptima, un centro de atención con sofás desgastados y una hoja de registro, un parque mugriento donde hombres jugaban cartas por monedas. Aprendí a no esperar nada y a verlo todo. Algunas personas murmuraban oraciones por mí, otras evitaban mi mirada, temiendo que mi dolor fuera contagioso. En un albergue, una trabajadora social de aspecto cansado con un portapapeles me llamó señora y me dejó usar su teléfono. Revisó una base de datos de adolescentes desaparecidos, haciendo clic en los nombres con fría eficiencia. Vemos muchas fugitivas, dijo, con voz plana pero no cruel. A veces regresan, a veces no. Yo anotaba direcciones, números de teléfono, fechas, tratando de reconstruir un rastro. De vez en cuando, un destello de esperanza. Alguien creía haber visto a una chica como Lynn en una parada de autobús o trabajando detrás del mostrador de una tienda de donas. Yo conducía hasta allí, con el corazón latiendo fuerte, escaneando cada rostro. Cada vez, no era ella. Cuando la ciudad se volvía demasiado ruidosa, me encontraba mirando la acera, leyendo las líneas de tiza desvanecidas y deseando que algo me guiara hacia adelante. A veces me sentaba en el auto y solo respiraba, dejando que el mundo se moviera a mi alrededor. No podía permitirme derrumbarme, no ahora. Empecé a reconocer rostros. El guardia de seguridad que me veía pegar volantes en la ventana del 7-Eleven. La anciana con el carrito de compras que acampaba junto a la rampa de la autopista. Había un extraño consuelo en su rutina, un recordatorio de que la vida continuaba, incluso para aquellos que estaban estancados. Pero yo también me movía. Cada cuadra, cada volante, cada has visto a esta chica, mantenía la esperanza viva, por muy tenue que se volviera. Me decía a mí misma que, mientras siguiera buscando, Lynn todavía estaba ahí afuera. Todavía era posible. Todavía era mía. Pospuse llamar a casa todo lo que pude. Era más fácil fingir que Texas no existía. Sin casa, sin sol, sin facturas acumulándose en el buzón. Mientras siguiera moviéndome, podía decirme a mí misma que todavía estaba siendo una madre. Todavía luchando por Lynn. Pero eventualmente la culpa se acumuló tanto que no podía respirar a través de ella. Compré una tarjeta para llamar en la gasolinera. Mi celular estaba casi sin batería otra vez. Y la última vez que lo usé para una llamada de larga distancia, se cortó a la mitad de la frase de Joshua. Esta vez no quería excusas. El teléfono sonó 3 veces antes de que mi hijo contestara. Su voz sonaba más grave de lo que recordaba, más adulta, endurecida, cargando algo afilado que nunca había escuchado antes en ella. Débora dijo, no mamá. La palabra cayó como una piedra en mi pecho. Hola, cariño. Solo quería saber cómo estás, dije, forzando una ligereza que no sentía. Él se quedó en silencio. ¿Todavía estás en California? Asentí, luego me di cuenta de que no podía verme. Sí, todavía estoy buscando. Otra larga pausa. Han pasado casi 2 meses, ¿lo sabes? La abuela está preocupada. Papá llamó. Dijo que si no te reportas al trabajo, vas a perder tu empleo. Intenté mantener la voz firme. Joshua, tengo que encontrarla. No puedo simplemente irme. Tú nos dejaste. Su voz se quebró, solo un poco. Tú me dejaste a mí. Eso dolió más que cualquier insulto. Intenté tragármelo. Lo sé, tesoro. Lo siento. Solo, necesito seguir intentándolo. Ella está ahí afuera. Lo sé. La vi hoy en su habitación, dijo, suavizándose por un momento. Todavía huele a ella. A veces entro ahí, solo deseo que vuelva a casa, mamá, aunque no puedas traerla contigo. Sus palabras presionaron cada punto doloroso en mí. Culpa, vergüenza y anhelo se enredaron en mi pecho. Aún no puedo, susurré, pero te prometo que no me rendiré, ni contigo, ni con ella. Joshua exhaló, con todo el peso de un chico adolescente sosteniendo el mundo. Solo, llámanos, ¿de acuerdo? La abuela dice que reza por las dos todas las noches. Incluso papá lo hace. Nos despedimos, ninguno de los dos dispuesto a decir te quiero primero. Cuando colgué, me quedé mirando el techo del motel durante mucho tiempo, tratando de no dejar que las lágrimas salieran. Me sentía como un fantasma, rondando 2 mundos pero sin pertenecer a ninguno. Pero no podía detenerme. Si lo hacía, el rostro de Lynn desaparecería de estas calles, y no estaba lista para dejar que se convirtiera en solo otra chica perdida. Fue en un comedor social improvisado, una mesa plegable instalada en el terreno de una iglesia abandonada, donde conocí a Linda. Ella parecía fuera de lugar, igual que yo. Jeans un poco demasiado limpios, cabello recogido con fuerza, sosteniendo un montón de volantes con manos temblorosas. Los voluntarios nos echaron un vistazo y, tal vez por lástima, nos sirvieron el café extra caliente. Nos quedamos apartadas, 2 islas en un mar de mala suerte. Ella asintió hacia mi pila de volantes. ¿La tuya también está desaparecida? Levanté la foto de Lynn. 4 años ya. La vi hace unos días, pero huyó. Linda me dio una sonrisa triste y me mostró su propio volante. Mi hijo, Toby, se fue de casa el año pasado. No lo he visto desde Pascua. Se sentía extraño hablar con alguien que entendía el idioma de la ausencia. Con Linda no tenía que explicar por qué me temblaban las manos ni por qué observaba cada rostro adolescente que pasaba. Me contó sobre llamar a hospitales, molestar a la policía, dormir en su auto afuera de los albergues. He empezado a memorizar los horarios de admisión, admitió, frotándose los ojos. Siempre están llenos. Nunca saben nada. Caminamos juntas por las calles esa tarde, repartiendo volantes e intercambiando historias. Linda sobre su casa silenciosa en Bakersfield, su exmarido furioso, los cumpleaños que pasaban con sillas vacías en la mesa.
Yo le hablé de Joshua, de la culpa que me carcomía cuando llamaba a casa, de cómo mi propia madre había dejado de preguntar cuándo volvería. Era más fácil caminar con alguien más. Nos cuidábamos mutuamente, turnándonos para hablar con las personas que pudieran tener noticias. En un momento, Linda me tomó de la mano cuando estalló una pelea en la calle. Las dos nos metimos en un portal hasta que se calmó. Nos reímos, sin aliento y agitadas. Y por un segundo, casi se sintió normal. Dos madres en una extraña clase de misión. Esa noche comimos tacos baratos en su auto y hablamos de las vidas que solíamos tener. Linda me dijo que había empezado a escribirle cartas a Toby, solo por si acaso. Las escribo, las sello y las guardo en la guantera. Admití que yo había empezado a hacer lo mismo para Lynn. Intercambiamos direcciones y prometimos llamarnos si alguna de nosotras tenía noticias. Tal vez nuestros hijos se fugaron juntos, bromeó Linda, forzando una sonrisa que casi me rompió el corazón. Antes de separarnos, Linda puso su mano sobre la mía. No te rindas, Debra, incluso si sientes que ya lo has hecho. Le prometí que no lo haría, y por primera vez en semanas, casi me lo creí. Las noches en Los Ángeles dejaban demasiado espacio para los recuerdos. A veces me quedaba despierta en las sábanas ásperas del motel, con el sonido de sirenas y discusiones lejanas filtrándose por la ventana, y mi mente viajaba hacia atrás, más rápido de lo que podía detenerla. Recordé la primera vez que le hablé a Lynn sobre el divorcio. Tenía 11 años, sentada en el columpio en el patio trasero de nuestra casa en Tucson, con el sol de Arizona brillando blanco sobre su cabello. Había practicado qué decir, pero me salió todo mal. Tu papá y yo ya no podemos vivir juntos, pero los dos te queremos. Eso nunca cambia. Ella miró hacia adelante, apretando las manos en las cadenas. Sé lo que significa, dijo en voz baja. Significa que papá ya no te quiere a ti. Quise discutir, desenredar la verdad, pero ¿de qué serviría? El daño ya estaba hecho, y los niños ven a través de las mentiras con más claridad que cualquier adulto. La mudanza a Oregón se suponía que sería un nuevo comienzo. 4 niñas y una madre cansada, metidas en un station wagon, conduciendo hacia el norte con todo lo que teníamos. Intenté convertirlo en una aventura, elegí canciones para el camino, planeé picnics, pero el dolor flotaba sobre cada milla. Las niñas peleaban más de lo que reían. Lynn se volvió callada y afilada, siempre observándome como si esperara que yo también desapareciera. Para cuando llegó a la secundaria, ya le estaba perdiendo. Cambió su cabello, cambió de amigos, se quedaba hasta tarde con excusas que no me atrevía a cuestionar. Me decía a mí misma que era normal, que se estaba encontrando a sí misma, pero cada puerta azotada se sentía como otra grieta en nuestra familia. A veces, después de que las niñas más pequeñas se dormían, me paraba en el pasillo y escuchaba la respiración de Lynn, prueba de que todavía estaba ahí, todavía a salvo. Cometí errores. Ahora lo sé. Dejé que mi enojo se mostrara con demasiada frecuencia. Intenté razonar con ella como si todavía fuera una niña, incluso cuando ya había dejado eso atrás hacía mucho tiempo. Algunas noches pienso en cada palabra dura, en cada vez que elegí el trabajo o el cansancio en lugar de escucharla. El arrepentimiento es un idioma que hablo con fluidez ahora. Aquí, en la ciudad donde ella desapareció, el pasado no me suelta. Reproduzco las viejas discusiones, las veces en que miré directamente a mi hija y no vi lo que necesitaba. Tal vez si la hubiera amado de otra forma, si hubiera prestado más atención, estaría a salvo en una cama caliente en lugar de perdida en la oscuridad. No puedo cambiar nada de eso. Todo lo que puedo hacer es seguir buscando, esperando que no sea demasiado tarde para encontrarla y para encontrar el perdón para las dos. Solía creer en el sistema, tal vez no completamente, pero lo suficiente como para pensar que si algo terrible ocurría, alguien con uniforme ayudaría. En Los Ángeles, esa creencia se marchitó rápidamente. La primera vez que fui a la estación de policía, usé mi camisa más limpia e intenté mantener la voz firme. Esperé una hora solo para ser atendida, sentada en una silla de plástico bajo luces fluorescentes duras. La sala olía a sudor, café barato y esperanza agotada. Cuando llegó mi turno, el oficial apenas me miró. ¿Fugitiva?, preguntó, garabateando sin levantar la vista. Mi hija. Lleva años desaparecida, pero la vi. Sé que está aquí. Está en problemas. Levantó una ceja, hojeando una carpeta gastada. ¿Qué edad tiene ahora? 18, recién cumplidos. La mirada que me dio fue peor que una bofetada. Eso la convierte en adulta. Puede tomar sus propias decisiones. Señora, intenté argumentar, con la voz cada vez más alta. No está a salvo. La están explotando. Lo sé. Por favor, ella. Me interrumpió. A menos que sea un peligro para sí misma o para alguien más, no hay mucho que podamos hacer. Me entregó un folleto sobre personas desaparecidas y eso fue todo. Los albergues no eran mejores. Había formularios que llenar, listas de espera para fugitivos, reglas sobre toque de queda y prueba de residencia. Una trabajadora social, una mujer con ojos amables y manos cansadas, hizo lo posible por suavizar el golpe. Estamos llenos todas las noches, dijo, pero si ella se registra, la llamaremos, prometió. Sin embargo, pude notar que no esperaba que eso sucediera. A veces llegaba con la foto de Lynn y solo recibía miradas en blanco, como si estuviera pidiendo un milagro que nadie podía dar. Otras veces, un destello de reconocimiento. ¿Alguien podría haberla visto? O tal vez era solo otra chica con la misma mirada en los ojos. La falsa esperanza se convirtió en una especie de tortura. Una vez asistí a un grupo de apoyo para padres de niños desaparecidos. Se suponía que debíamos turnarnos para compartir, pero todo lo que pude hacer fue escuchar. Historias tan parecidas a la mía, voces quebrándose, algunos aferrándose a la esperanza, otros ya vacíos por la pérdida. Miraba el reloj, pensando en todas las horas que había perdido esperando que alguien más encontrara a mi hija. Algunas noches llamaba a los números de ayuda solo para escuchar la voz de un extraño y sentirme menos sola. La mayoría de las veces colgaba antes de que alguien contestara. Empecé a preguntarme si el mundo estaba hecho para romper a madres como yo, si cada puerta estaba destinada a cerrarse de golpe hasta que dejara de pedir ayuda, pero no me detuve. Cada rechazo me hacía más enojada, más terca. Si el sistema no iba a salvar a Lynn, tendría que hacerlo yo misma. No sabía cómo, pero sabía que no podía contar con nadie más. Así que salí a las calles con más
más fuerza, aferrándome con más fuerza a la esperanza, dejando que la indiferencia de la ciudad se convirtiera en combustible. Tal vez no era mucho, pero era todo lo que me quedaba. Era un martes por la tarde cuando recibí la llamada. Estaba en el reservado del fondo de una tienda de donas, mirando los últimos sorbos fríos de café, cuando mi teléfono vibró. Un número desconocido. Por una fracción de segundo pensé que podría ser Lynn. En cambio, era Eddie, el trabajador de Outreach. Débora, creo que tenemos algo. Una de nuestras chicas vio a alguien que coincide con la descripción de tu hija cerca de la terminal de autobuses en la Sexta. Chaqueta azul, cabello largo. Dijo que parecía enferma, estaba con un grupo. Si te apuras, podrías alcanzarla. La esperanza me golpeó como un rayo. Dejé $1 arrugado en el mostrador y corrí, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Mis manos temblaban tanto que se me cayeron las llaves 2 veces. La ciudad pasó borrosa en rayas de gris y sol. Todo el camino hacia la terminal recé, por favor, que sea ella, que llegue a tiempo. La terminal de autobuses era un caos. Filas de personas, guardias de seguridad, palomas picoteando comida tirada. Me abrí paso entre la multitud, sosteniendo la foto de Lynn en alto, preguntándole a todos los que pasaba: ¿has visto a una chica con chaqueta azul, cabello castaño largo? Por favor, está enferma, necesita ayuda. Un joven señaló una fila de bancas. Estuvo aquí hace como 5 minutos. Se fue con otros, bajó por ese callejón. Corrí, mis piernas ardían, los pulmones en carne viva mientras seguía el callejón detrás de la terminal. El hedor a orina y basura casi me ahogaba, pero seguía adelante, con los ojos saltando hacia cada figura encorvada en las sombras. Entonces la vi, o al menos creí que era ella. Una chica con chaqueta azul, cabeza baja, rodeada por otras 3. Su forma de caminar era extraña, sus pasos arrastrados. Elins, grité, con la voz quebrada, desesperada y salvaje. Ella levantó la mirada. Por un latido del corazón estuve segura de que era ella. Esos mismos ojos atormentados, esa postura familiar. Pero cuando me acerqué, la chica se encogió, con miedo cruzando su rostro. No era Lynn, solo otra fugitiva, otra niña perdida llevando el dolor de mi hija. Uno de los otros me miró con furia, poniéndose entre nosotras. «Lárgate de aquí, señora. ¿No sabes que estas calles se comen a gente como tú?» Retrocedí tambaleándome, con la humillación y el corazón roto retorciéndose dentro de mí. Por un momento solo me quedé ahí parada, mareada y perdida, mientras la ciudad giraba sin mí. La esperanza que había sentido ya se disolvía en autodesprecio. Me había permitido creer, solo por un segundo, que era posible. Mi hija, encontrada al fin. En cambio, me quedé con las manos vacías y el eco de su nombre en la lengua. Caminé de regreso a mi auto lentamente, cada paso más pesado que el anterior. El sol se estaba poniendo cuando me derrumbé detrás del volante, con lágrimas recorriendo mis mejillas. Presioné la foto de Lynn contra mi corazón y susurré: «Todavía estoy aquí. Seguiré buscando. Lo prometo». Pero en ese momento, incluso mis promesas se sentían frágiles, como aliento en el vidrio, desvaneciéndose ya en la oscuridad. Las calles cambiaban después del atardecer. Incluso las sombras se sentían diferentes, más largas, más hambrientas, ocultando secretos que no quería conocer. Aún así, no podía dormir. Cada noche me convencía de que la próxima hora, la próxima esquina, sería la que me devolvería a Lynn. Me volví imprudente. Desesperada. A veces estacionaba y caminaba sola por los callejones, aferrando mi teléfono y un spray de pimienta que compré en una gasolinera. Me decía a mí misma que estaba siendo valiente, pero en el fondo sabía que era algo más cercano a la desesperación. Una noche, mientras pegaba un volante en un poste de luz detrás de una fila de tiendas tapiadas, escuché pasos detrás de mí, rápidos, fuertes, demasiado cerca. Me di la vuelta y me encontré cara a cara con un joven de no más de 20 años, con ojos inquietos y respiración agitada. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?», exigió, con voz áspera y baja. Intenté mantener el miedo fuera de mi voz. «Solo estoy buscando a alguien. Mi hija está desaparecida». Miró el volante. «¿Tienes dinero?». Negué con la cabeza, pero él se acercó de todos modos. «Señora, no deberías estar aquí afuera». Alcanzó mi bolso, rápido como una serpiente. Intenté retroceder, pero me agarró del brazo, tirando con fuerza suficiente para hacerme tropezar. Antes de que pudiera gritar, apareció una segunda figura. Una mujer, delgada como un hilo, con el rostro oculto por una bufanda sucia. Gritó algo en un idioma que no conocía y el joven me soltó, escupiendo al suelo. «Tienes suerte», murmuró, alejándose hacia la oscuridad. Me quedé ahí temblando, demasiado aturdida para llorar. La mujer se acercó, con los ojos entrecerrados. «Es estúpido caminar sola», dijo, con voz suave pero feroz. «Este lugar te va a devorar. Vete a casa». «No puedo», susurré. «No sin ella». Me miró durante mucho tiempo, luego asintió, como si entendiera. Me puso algo en la mano, una linternita barata pero resistente. «La próxima vez, mantén los ojos abiertos. Vigila las sombras». Le agradecí, con las palabras atascadas en la garganta. Cuando desapareció en la noche, me di cuenta de que estaba apretando la foto de Lynn tan fuerte que la había arrugado. Mis rodillas se doblaron y me senté en la acera, con la respiración entrecortada, temblando de frío. Quería rendirme. Quería llamar a Joshua y rogarle que viniera a buscarme, pero el orgullo no me lo permitía. Me sequé la cara, estabilicé mi respiración y me obligué a levantarme. Todavía estaba viva, todavía podía buscar, pero por primera vez entendí lo frágil que me había vuelto, lo cerca que estaba de perderme a mí misma también. Esa noche, de vuelta en el motel, cerré la puerta con llave y dormí vestida, con la linterna apretada en la mano. La ciudad seguía zumbando afuera, pero yo soñé con casa, con Lynn de niña, a salvo en su cama, su pequeña mano curvada alrededor de la mía. Cuando desperté, supe que la ciudad aún no me había vencido, pero se estaba acercando. Era casi el amanecer cuando sonó el teléfono del motel, un sonido agudo y antinatural que me sacó de un sueño inquieto. Por un momento pensé que estaba soñando, pero el teléfono seguía sonando. Me lancé hacia él, con el corazón en la garganta. «Hola». Una voz de mujer crepitó al otro lado, oficial pero apresurada. «Habla el Hospital General del Condado. Tenemos una Jane Doe que coincide con la
descripción de un volante que trajeron anoche. Necesitamos que venga a confirmar. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. ¿Está bien? Está viva. Está en muy mal estado. Por favor, venga lo antes posible. Salí por la puerta en minutos, olvidando todo excepto las indicaciones que me había dado la enfermera. La ciudad estaba gris y vacía, las calles lavadas por una rara lluvia. Recé en voz alta, prometiendo cualquier cosa si solo pudiera recuperar a mi hija. En el hospital, todo se movía a media velocidad. La enfermera en el mostrador miró mi ropa y mi rostro demacrado, luego me guió en silencio por un largo pasillo que olía a antiséptico y miedo antiguo. Se detuvo fuera de un cubículo con cortinas. Prepárese, ha pasado por mucho. Tomé una respiración temblorosa y entré. En la cama había una chica, delgada, golpeada, cabello oscuro y enredado, con tubos de oxígeno bajo la nariz. Se veía tan pequeña. Mi pecho se apretó. Me obligué a acercarme, susurrando, Lynn. La chica giró la cabeza, parpadeando hacia mí con ojos inexpresivos y desconocidos. No era Lynn. Mis rodillas casi se doblaron, pero me aferré al borde de la cama para no caer. La chica me miró, buscando en mi rostro algo que yo no podía darle. Balbuceé, lo siento. Pensé que eras mi hija. Ella asintió, con los ojos llenándose de lágrimas. Mi mamá tampoco sabe dónde estoy. Por un momento, solo nos quedamos en silencio, dos extrañas perdidas en diferentes tipos de dolor. Apreté su mano, porque era todo lo que podía ofrecer. De vuelta en el pasillo, la enfermera intentó consolarme, pero sus palabras resbalaron. No eres la primera, dijo suavemente. A veces pienso que todas las madres de Los Ángeles están buscando a alguien. Salí del hospital entumecida, con la esperanza agotada y pesada en los huesos. Teléfonos. En la acera de afuera, el sol estaba saliendo sobre la ciudad, derramando oro sobre el concreto agrietado. Lo miré fijamente, obligándome a sentir algo, cualquier cosa, además de la pérdida. Pero lo único que podía hacer era seguir caminando, un pie delante del otro, día tras día, con la esperanza de que la próxima vez la llamada fuera para Lynn, y que esta vez no fuera demasiado tarde. Cuando las calles se volvían demasiado ruidosas y el mundo parecía sin esperanza, le escribía cartas a Lynn. No correos electrónicos, ni mensajes de texto. Cartas a la antigua, en papel de motel o en el reverso de recibos de diners. Nunca las enviaba. Solo necesitaba hablar con ella, aunque nunca leyera una sola palabra. Escribí la primera después del hospital, encorvada sobre el pequeño escritorio junto a la ventana mientras los ruidos nocturnos de la ciudad se filtraban a través del vidrio. Querida Lynn, hoy vi a una chica en el hospital. Por un momento, pensé que eras tú. Lo deseé tanto que casi me convencí a mí misma. Pero no eras tú. Todavía estoy aquí. Todavía estoy buscando. Siempre estaré buscando. Escribí sobre Texas, sobre cómo había cambiado la voz de Joshua, sobre cómo tu abuela pregunta por ti todos los domingos después de la iglesia, sobre cómo tu antigua habitación huele a polvo y a tiempo perdido. Escribí sobre todas las pequeñas cosas que recordaba. Cómo odiabas el ketchup en las papas fritas, cómo le pasabas galletas a tu hermanita después de la hora de dormir, cómo solías cantarte a ti misma para dormir cuando creías que nadie te escuchaba. Lamento cada vez que te grité, cada vez que dejé que mi miedo se convirtiera en ira. Ojalá te hubiera escuchado más. Ojalá te hubiera dicho que era suficiente, incluso cuando estabas perdida. No me importa lo que hayas hecho ni dónde hayas estado. Solo te quiero en casa. A veces mis cartas eran de enojo. ¿Por qué te fuiste, Lynn? ¿Por qué me dejaste persiguiendo sombras? ¿Acaso no sabías que te seguiría a cualquier parte? ¿No te importaba que lo perdería todo por una oportunidad de volver a abrazarte? Pero la mayoría de las veces eran cartas de amor. Una promesa de madre escrita con tinta, de esa que mancha las manos y nunca se lava del todo. Todavía llevo tu foto en la cartera. A veces le hablo. Quizás eso signifique que estoy perdiendo la cabeza. O quizás signifique que sigo siendo tu mamá, incluso aquí afuera, incluso ahora. En las noches más solitarias, metía las cartas debajo de la almohada, como si las palabras pudieran sustituir a la hija que no podía encontrar. Me decía a mí misma que algún día, si tenía suerte, se las pondría en las manos y ella entendería, me perdonaría, y tal vez yo también me perdonaría. Pero hasta entonces, las cartas se acumulaban, testigos silenciosos de mi esperanza, mi dolor y mi amor. Y seguía escribiendo, porque mientras escribía, Lynn todavía estaba ahí afuera. Mientras escribiera, todavía había una oportunidad. A veces, tarde en la noche, revisaba fotos antiguas en mi teléfono. Cumpleaños en Texas, Joshua sonriendo con su gorra de la Little League, Lynn soplando las velas, toda la familia apretada en el sofá. Parecía otra vida, otra versión de mí misma. Cada pocas semanas me obligaba a llamar a casa. Sabía que se preocupaban, aunque nunca lo dijeran directamente. Esta vez Joshua contestó al tercer timbre, con la voz plana, medio dormido. Mamá, hola, cariño, ¿te desperté? Está bien, no preguntó dónde estaba, ya lo sabía. ¿Cómo va la escuela? Pregunté, como si las tareas o las notas importaran en ese momento. Dudó, está bien, supongo. La abuela sigue haciendo pastel de carne los domingos. Te deja un plato, sabes, como si fueras a entrar por la puerta en cualquier momento. Cerré los ojos, imaginando la vieja cocina, las baldosas astilladas, el sonido de los tenedores raspando los platos. Dile que la extraño, los extraño a los dos. Él suspiró, podría simplemente volver a casa. Me mordí el labio. Todavía no, cariño, tengo que encontrarla. Lo sé, su voz sonaba cansada, frágil en los bordes. Pero yo también te necesito, mamá. Es como si las hubiera perdido a las dos. Quise explicarle, hacerle entender el terror que me mantenía en Los Ángeles, la promesa que no podía romper. Pero las palabras se atoraron. La culpa me aplastaba, un dolor físico en el pecho. Lo siento, Joshua, de verdad lo siento. Te llamo pronto, ¿de acuerdo? Colgamos sin resolver nada, y me quedé sentada un largo rato con el teléfono caliente en la mano, mirando el techo del motel. Recordé la última vez que estuvimos todos juntos. Lynn y Joshua peleando por el control del televisor. Mi madre riendo como si siempre fuéramos a estar completos. Me preguntaba qué les contaban a la gente en la iglesia, qué historia inventaban para los vecinos que preguntaban por qué había desaparecido. ¿Por qué perseguía
Parecía a una hija que no quería ser encontrada. ¿Me culpaban? ¿Deseaban que me hubiera rendido? Me perseguía la sensación de que con cada milla que me alejaba, perdía un pedazo de hogar. Pero si me iba, perdería a Lynn para siempre, y tal vez me perdería a mí misma también. En el silencio, saqué el montón de cartas que guardaba para Lynn y las alicé con la palma de la mano. Por un momento, deseé poder escribirle una a Joshua, explicarle lo que significaba amar a dos hijos al mismo tiempo y sentir que les fallabas a ambos. En cambio, solo me quedé ahí, extrañando una vida que ya no existía, rezando para que algún día, de alguna manera, pudiera traer a todos de vuelta a casa. El día que me encontré de nuevo con Linda, la ciudad estaba cubierta por una niebla matutina que hacía que todo se sintiera lejano y amortiguado. Nos encontramos en la fila del comedor comunitario, con los hombros encorvados contra la humedad. Pude ver la tensión en su rostro incluso antes de que Linda hablara. Se veía más delgada, con los ojos enrojecidos. Encontraron a Toby, susurró, con la voz hueca. Sentí que se me caía el estómago. ¿Dónde? Ella negó con la cabeza. En un canal de drenaje, pasando Alhambra. Dicen que estuvo ahí durante semanas. Estaba solo. No había nada que decir. Tomé su mano y, por un momento, solo nos quedamos allí. Dos madres aferradas la una a la otra como salvavidas. El ruido y el movimiento de la fila se desvanecieron hasta que solo pude oír la respiración entrecortada de Linda. Pensé que sentiría algo. Alivio, tal vez, por saber al fin. Pero solo había vacío. Como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en vidrio y tuviera miedo de moverme por si me rompía. Apreté su mano con más fuerza. Lo siento mucho, Linda. Lo siento muchísimo. Ella soltó una risa pequeña y amarga. Al menos ahora puedo dejar de buscar. Al menos ahora puedo dormir, aunque no quiera soñar. La siguiente hora pasó en silencio. Nos sentamos en la acera, comiendo una sopa aguada y compartiendo el tipo de silencio que solo el duelo puede sostener. Linda habló de Toby cuando era niño, de cómo le gustaban las películas antiguas de monstruos, de cómo odiaba a los guisantes, de cómo solía quedarse dormido en su hombro en el coche. Todas esas pequeñas y preciosas cosas que no significaban nada para el mundo, pero lo eran todo para una madre. Más tarde, al despedirnos, Linda me agarró de los brazos, con los ojos feroces a pesar de las lágrimas. No dejes de buscar, Débora, aunque te mate. Yo lo haría todo de nuevo por un minuto más con él. La vi alejarse, con los hombros encorvados, tragada por la ciudad, su dolor presionado contra mí, afilado como vidrio roto. El resto del día no pude escapar de eso. La certeza de que esta búsqueda no siempre terminaba en reencuentros. A veces terminaba en pérdida. En habitaciones vacías y camas que nunca volverían a ser ocupadas. Esa noche le escribí otra carta a Lynn, con las palabras brotando más rápido de lo que podía controlar. Querida Lynn, hoy aprendí lo que significa perder la esperanza por completo. Ojalá pudiera ponerte en una burbuja, a salvo de este mundo, de todo peligro, de todo error. Pero no puedo. Lo único que puedo hacer es seguir buscando, seguir amándote, aunque nunca regreses. Metí la carta debajo de la almohada y permanecí despierta hasta bien entrada la noche, atormentada por la historia de Linda, rezando para que la mía terminara diferente. Ocurrió un jueves, casi 6 meses exactos desde la primera vez que vi a Lynn en la calle. La ciudad se ahogaba en el calor de la primavera y yo estaba con mi último volante, con los bordes desgastados de tantas manos. Eddie, el trabajador social, llamó poco después del mediodía. Débora, creo que deberías venir al refugio de St. Cecilia. Hay una chica aquí preguntando por ti. Mi corazón latió con tanta fuerza que casi se me cae el teléfono. ¿Es ella? Dudó. Deberías venir. Conduje como una mujer poseída, sin importarme los semáforos en rojo ni los claxones. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que se me acalambraron. Fuera del refugio, la luz del sol se reflejaba en las ventanas agrietadas y mis piernas amenazaban con doblarse mientras empujaba la puerta. El vestíbulo estaba ruidoso, lleno del arrastrar de cuerpos cansados y olor a café viejo. Al fondo, acurrucada en una silla de plástico, había una chica con el cabello colgando lacio sobre la cara y una chaqueta azul 2 tallas más grande envuelta con fuerza alrededor de sus hombros. Lynn, mi voz apenas superó el susurro, temerosa de romper el momento. Ella levantó la vista y, por un instante, el tiempo se derrumbó. Sus ojos estaban hundidos, su rostro demacrado y golpeado, pero era ella, mi Lynn, mi niña, imposiblemente viva. Se puso de pie, temblorosa. Por un segundo, las dos dudamos, temiendo que el sueño se rompiera. Luego ella tropezó hacia mis brazos y yo la atrapé, sujetándola como si pudiera anclarla a la tierra. Las dos empezamos a llorar, sin palabras. Sentí la afilada de sus omóplatos, la forma en que se estremecía con mi tacto. Sus manos estaban heladas, su respiración superficial contra mi cuello. Durante mucho tiempo no dijimos nada, solo la mecí, susurrando su nombre una y otra vez. Lynn, Lynn, mi Lynn. Finalmente se apartó, limpiándose la nariz con la manga. Su voz era ronca y pequeña. No sé a dónde más ir, mamá. Mi garganta se cerró de gratitud y dolor. Hiciste lo correcto. Ahora estás a salvo. Eddie apareció en la puerta y nos hizo un gesto con la cabeza. Tienen una habitación para esta noche. La revisaremos con la enfermera. Le agradecí, con las lágrimas todavía corriendo por mis mejillas. Cuando estuvimos solas, tomé las manos de Lynn entre las mías, memorizando cada línea y cada cicatriz. Vamos a superar esto. Encontraremos la manera. Lynn solo asintió, con la mirada perdida hacia la ventana, ya distante. Quise envolverla en mis brazos, llevarla a casa, borrar todo lo que había pasado. Pero al mirarla, me di cuenta de que el camino de regreso sería largo y sinuoso, si es que existía. Esa noche dormí en una camilla junto a su cama, sosteniendo su mano mientras ella temblaba dormida. Escuché el subir y bajar de su respiración, aterrorizada de que pudiera detenerse, decidida a no soltarla. Por primera vez en mucho tiempo, la esperanza y el miedo se sentaron uno al lado del otro en mi corazón. Tenía a mi hija de vuelta, aunque solo fuera por un momento, y haría cualquier cosa para mantenerla a salvo. La enfermera revisó los signos vitales de Lynn y nos dejó solas en la pequeña habitación iluminada por fluorescentes. Afuera, el ruido de la ciudad era un zumbido lejano, pero en ese momento el mundo se redujo a solo nosotras dos.
Vertí agua en un vaso de papel y se lo entregué. Las manos de Lynn temblaban tanto que derramó un poco, pero logró beber un sorbo. La estudié, realmente la estudié, por primera vez en años. Sus mejillas estaban hundidas, los labios agrietados, nuevas cicatrices trazaban sus muñecas y la parte interna de sus brazos. Había una dureza en sus ojos que nunca había visto antes. Se veía a la vez más vieja e imposiblemente joven. Durante mucho tiempo ninguna de las dos habló. Finalmente ella se aclaró la garganta. Lo siento, mamá, se me cortó la respiración. No tienes que decir eso, no tienes que. Si tengo su voz era áspera. Siento haberme ido, siento todo, pero no sabía qué más hacer. Pensé que si me iba, tal vez las cosas mejorarían, o tal vez solo quería desaparecer. Intenté tomar su mano, pero ella se estremeció, así que dejé mi mano sobre la manta, cerca, pero sin tocarla. Yo también cometí errores, Lynn. Debí haberte escuchado. Debí haber intentado entenderte mejor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca fue por ti, mamá. No realmente. Solo estaba perdida. Después del divorcio, sentí que ya no importaba. Como si nadie pudiera verme. La gente de allá afuera sí me veía. Al menos fingían hacerlo. Apartó la mirada, apretando la mandíbula. Pero no es lo que piensas. No es una familia. Es una prisión. Intenté salir, pero siempre hay alguien vigilando. Siempre alguien esperando para arrastrarte de vuelta. Las drogas lo hacen más fácil, pero solo por un rato. Se me rompió el corazón por ella. Déjame ayudarte, por favor. Podemos ir a casa, o a donde tú quieras. No tienes que estar sola. Ella negó con la cabeza, limpiándose la cara. No puedo, mamá. Si me voy ahora, me encontrarán. Te harán daño. No quiero que te mezcles en esto. Sentí una rabia impotente, un deseo de destrozar el mundo entero para mantenerla a salvo. Eres mi hija. Haría cualquier cosa por ti. Cualquier cosa. Lynn soltó un respiro tembloroso. No entiendes. No hay salida. No realmente. No puedes salvarme. Nadie puede. Quise discutir, prometerle lo imposible, pero vi la derrota en sus ojos, la profunda y agotadora desesperanza. En cambio, me acerqué más, con la voz temblorosa. Te amo. Siempre te he amado. Eso nunca va a cambiar. Pase lo que pase. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Lo sé, mamá. Yo también te amo. Nunca dejé de hacerlo. Nos quedamos sentadas en silencio, rotas, pero aún unidas por el amor. Afuera, una sirena aulló, distante y fría. Esa noche, después de que se durmiera, escribí otra carta. Querida Lynn, esta noche te vi por quien eres. Asustada, fuerte, herida y aún mi niñita. Ojalá pudiera tomar tu dolor y cargarlo por ti. Ojalá pudiera construir un mundo donde nada pudiera volver a lastimarte. No sé cómo arreglar esto, pero nunca dejaré de intentarlo. Guardé la carta con las demás y me acosté a su lado en la oscuridad, escuchando su respiración, intentando aferrarme al momento con todas mis fuerzas. Por la mañana, Lynn se veía peor. Ojos enrojecidos, manos temblando tanto que le costaba comer la tostada que trajo la enfermera. Me senté a su lado, viéndola intentar tragar. Cada bocado parecía una batalla que estaba perdiendo. El refugio nos dio 2 noches, después Lynn tendría que irse. Intenté convencerla de quedarse más tiempo, de ingresar a rehabilitación o ir al hospital. ¿Necesitas ayuda?, le supliqué. Podemos ir a donde tú quieras, solo déjame llevarte a un lugar seguro. Lynn negó con la cabeza. No va a funcionar, mamá. Ellos saben dónde estoy. Si me voy contigo, vendrán por nosotras. Te harán daño para llegar a mí. Pensé en llamar a la policía, pero después de tantas noches inútiles suplicando ayuda, sabía lo que pasaría. Tomarían su declaración, le dirían que podía irse si quería y luego la dejarían de nuevo en la calle. El sistema nunca había sido hecho para chicas como ella. Aún así, lo intenté. Llamé a todos los números que me dio la enfermera. Centros de desintoxicación, refugios para mujeres, casas de transición. Todos tenían lista de espera, o no aceptaban chicas con órdenes de captura pendientes, o decían que tenía que presentarse limpia. Una mujer ofreció un lugar en un centro de rehabilitación a 2 horas al norte, pero teníamos que llegar por nuestra cuenta y Lynn necesitaba estar sobria para la admisión. Miré a Lynn, sudando, pálida, con los ojos inquietos, y supe que era imposible. Tal vez podría simplemente venir a casa. A Texas susurré, con la voz quebrada. Podríamos empezar de nuevo, aunque sea por un tiempo. Ella sonrió, suave y triste. Ojalá pudiera, mamá, de verdad, pero estoy cansada. Solo quiero dormir. Esa noche atrincheré la puerta de nuestra habitación del refugio con una silla. Dormité en la camilla, con una mano sobre su manta, atenta a cualquier paso en el pasillo, temiendo que cada sonido fuera alguien que venía a llevársela de nuevo. Muy temprano por la mañana, la encontré en el baño, encorvada sobre el lavabo, temblando. No me siento bien, susurró. Todo me duele. La envolví en una manta. Mis brazos apenas lograban sostenerla. Fuimos a la clínica en una abandonada. La enfermera revisó sus signos vitales, le tomó la temperatura y murmuró palabras que no entendí. Después de un rato, nos dejaron quedarnos, pero solo por el día. No tenían camas disponibles. Ella apoyó la cabeza en mi regazo mientras esperábamos en el vestíbulo abarrotado de la clínica, rodeadas de gente tosiendo, llorando y suplicando medicina. Le acaricié el cabello, tarareando la canción de cuna que solía cantarle cuando era pequeña, con los ojos cerrados y la respiración irregular. Que esto la salve, recé, que sea suficiente. Pero al final no había a dónde ir. Las puertas del sistema se cerraron en nuestra cara y las sombras de la ciudad se hicieron más largas. Cuando cayó la noche, estábamos de vuelta en la calle, sin ningún lugar seguro al que correr. La sostuve cerca, con el corazón rompiéndose con cada paso, intentando no preguntarme si esto era como se veía el final. La última noche llegó sin aviso, como una puerta que se cierra suavemente en la oscuridad. Encontramos una banca cerca del borde del MacArthur Park, lejos del resplandor de las farolas y del rugido interminable del tráfico. Lynn estaba exhausta, con la cabeza apoyada en mi hombro y las manos temblando en su regazo. Apreté la manta alrededor de ella, deseando que mi calor se filtrara en sus huesos. Hablamos en voz baja, temiendo perturbar la frágil paz que se había instalado entre nosotras. Me contó historias de chicas que había conocido, algunas todavía vivas, otras perdidas en las calles,
todas buscando algo que no podía nombrar. Me preguntó por la casa, por Joshua y sus hermanas, por las pequeñas cosas, si el gato naranja todavía dormía en el porche, si su habitación todavía olía a loción de vainilla. Le conté todo lo que pude, pintando imágenes de atardeceres en Texas y cenas de domingo, intentando acercar un poco más el mundo que había perdido. Le dije cuánto le extrañábamos, como Joshua todavía dejaba su cereal favorito en el estante por si regresaba. Después de un largo silencio, Lynn levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos, cansados. Siento haberte lastimado, mamá. Siento no haber podido ser mejor. La abracé, sosteniéndola tan fuerte como me atreví. No tienes que ser mejor, solo tienes que estar aquí. Ella sonrió, un destello de la antigua Lynn. Estoy cansada, mamá. No sé si puedo seguir haciendo esto. Se me rompió el corazón, pero me obligué a asentir. Lo que necesites, estoy aquí. Me quedaré el tiempo que quieras. Vimos parpadear las luces de la ciudad, escuchando la música y las risas lejanas. El mundo continuando como si nada hubiera cambiado. Apoyó la cabeza en mi regazo y yo le acaricié el cabello, tarareando la canción de cuna que amaba de niña. Deseé poder embotellar ese momento, mantenerla a salvo y cerca para siempre. Cuando se durmió, me quedé despierta, temerosa de soltarla, temerosa de lo que traería la mañana siguiente. Justo antes del amanecer, se movió, con los ojos nublados. Te amo, mamá, no lo olvides, ¿de acuerdo? Besé su frente, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Nunca lo olvidaré. Te amo más que a nada. Mientras el sol salía, pintando el cielo de naranja y oro magullados, ella apretó mi mano una última vez y volvió a dormirse. Observé su pecho subir y bajar, contando cada respiración, aferrándome todo lo que pude. No lo supe entonces, pero ese fue nuestro adiós. Los días se confundieron después de esa última noche. Lynn desapareció del refugio tan silenciosamente como había llegado. Pasé 2 días recorriendo los parques, los comedores comunitarios, las estaciones de autobús, todos los lugares que se me ocurrieron. Cada vez que preguntaba ¿la han visto?, la gente solo negaba con la cabeza o apartaba la mirada. En la tercera mañana, sonó el teléfono en mi habitación del motel. El sonido cortó el silencio como un cuchillo. Contesté y el mundo se redujo al zumbido de la línea y al miedo en mi pecho. Es Débora. La voz era oficial, cortante. Ya lo sentía venir. Sí, soy el oficial Márquez, del Departamento de Policía de Los Ángeles. Lamento mucho informarle, señora. Encontramos a una joven que coincide con la descripción de su hija. La trajeron al County General anoche. Fue una sobredosis. Ella no lo logró. No podía respirar. No podía pensar. El mundo giraba y apreté el teléfono con tanta fuerza que pensé que se rompería en mi mano. No susurré, la palabra demasiado pequeña para el dolor. No, se equivoca. Ella acaba de llamar. Ella solo. La voz del oficial se suavizó, pero ya no importaba. Necesitaremos que venga a identificarla. Lo siento mucho. Colgué sin decir otra palabra. Mi cuerpo se movió por sí solo, tambaleándose hasta el baño, echándome agua fría en la cara como si pudiera despertarme de esta pesadilla. El espejo reflejaba el duelo, ojos hinchados, piel cenicienta, boca torcida por la incredulidad. Me senté en la cama, sosteniendo la última carta que le escribí a Lynn, con la tinta aún corrida por mis lágrimas. La leí una y otra vez, suplicando que las palabras significaran algo más, algo que pudiera traerla de vuelta. Las horas siguientes fueron un borrón, firmar formularios, identificar su pequeño cuerpo sin vida, llamar a Joshua y a mi madre, escuchar sus llantos al otro lado de la línea. No quedaba nada más que sobrevivir al momento. El mundo exterior seguía, los autos tocaban la bocina, el sol salía y se ponía, la gente iba a trabajar y regresaba a casa. Pero mi mundo había terminado. Todo por lo que había luchado, todo lo que había esperado, murió con mi hija en esa habitación estéril del hospital. En el silencio, me aferré a su memoria, al sonido de su risa, al calor de sus brazos, al eco de sus últimas palabras. Te amo, mamá. No lo olvides, ¿de acuerdo? No lo olvidaría, no podía, pero no sabía cómo vivir en un mundo sin ella. El vuelo de regreso fue un borrón, una cáscara hueca de mujer aferrada a una mochila gastada, insensible al mundo mientras cruzaba 3 estados de vuelta a Texas. Joshua me recibió en el aeropuerto, con el rostro más viejo y duro de lo que recordaba. No dijo una palabra, solo me abrazó con tanta fuerza que dolió, y por primera vez desde que Lynn murió, me permití llorar. Los días antes del funeral pasaron en una neblina. Mi madre hizo las llamadas, Joshua ayudó a elegir un vestido sencillo y los vecinos dejaron cazuelas que no podíamos comer. Recorrí la casa tocando cada superficie, cada recuerdo. La habitación de Lynn estaba intacta. Su almohada todavía conservaba el leve aroma de su loción favorita. Me senté en su cama, rodeada de reliquias de su infancia, trofeos, dibujos arrugados, un diario medio lleno con su letra inclinada. El día del funeral, la iglesia estaba llena de rostros que apenas reconocía. Gente de todos los rincones de nuestra antigua vida vino, maestros, vecinos, mujeres de la iglesia, viejos amigos que no nos veían desde hacía años. Algunos vinieron por lástima, otros por deseo de ayudar, pero la mayoría vino por la misma razón que yo, a despedirse de la chica que todos habíamos perdido de diferentes maneras. El pastor leyó de los salmos, su voz como una corriente suave intentando calmar un mar de dolor. Joshua estaba a mi lado, estoico, con la mandíbula apretada. Mi madre lloraba abiertamente, con un pañuelo presionado contra los labios. Yo me sentía a la deriva, separada de mi propio cuerpo. El mundo se redujo al sencillo ataúd de madera al frente de la iglesia. La gente habló, historias de Lynn cuando era niña, de su sonrisa, su terquedad, su bondad. Algunos la recordaban de formas que yo había olvidado, voluntaria en el refugio de animales, defendiendo a sus hermanas menores, cantando en el coro de la iglesia antes de que todo se desmoronara. Cuando fue mi turno, caminé al frente con las manos temblorosas. Las palabras que había escrito eran simples. Mi hija no era solo sus elecciones, era una luz en nuestras vidas. Una chica que cometió errores, que se perdió, que amó con fiereza y fue amada con la misma fiereza a cambio. Nunca dejaré de amarla. Era mía, incluso cuando huyó, incluso cuando me rompió el corazón. Lo haría todo de nuevo si pudiera abrazarla
una vez más. Después del servicio, nos reunimos en el cementerio. El viento llevaba el aroma de flores silvestres y el sol brillaba sobre las lápidas. Mientras bajaban el ataúd de Lynn, metí una de mis cartas no enviadas entre sus manos, colocándola bajo los pliegues de su vestido. Adiós, mi vida, susurré, las palabras disolviéndose en la brisa. Siempre te amaré, siempre. Mientras la tierra se cerraba sobre ella, me di cuenta de que nunca tendría las respuestas que quería. Nunca sabría el momento exacto en que la esperanza murió de verdad. Nunca entendería todas las formas en que fallé y todas las formas en que hice lo mejor que pude. El duelo, aprendí, es un cambiaformas. Te sigue a casa, se sienta contigo a la mesa, te susurra en los sueños. Pero en el silencio que siguió, rodeada de la gente que la amaba, sentí algo más, un frágil hilo de gratitud. Por cada momento que tuve, cada recuerdo, cada gramo del amor que compartimos. No pude salvar a Lynn, pero podía recordarla. Podía llevarla conmigo de la única forma que sabía. Una semana después del funeral, mientras revisaba las cosas viejas de Lynn, encontré un sobre escondido en el fondo del cajón de su cómoda. La letra era inconfundible, su escritura inclinada y redonda, con esos circulitos sobre las íes. En el frente, con tinta azul desvaída, decía simplemente, para mamá. Mis manos temblaron al abrirlo. Dentro había 3 cartas, cada una escrita en el mismo papel rayado que usaba para las tareas de la escuela. La primera estaba fechada unos meses después de que se escapara. Querida mamá, sé que me estás buscando. Puedo sentirlo, incluso aquí. A veces veo mujeres en la calle con volantes y pienso en correr hacia ellas y preguntar si te conocen, pero tengo miedo. No sé cómo volver a casa. Siento todas las formas en que te lastimé. Espero que estés bien. Con amor, Lynn. La segunda era más corta, escrita durante lo que debió ser uno de sus días más oscuros. Algunas noches sueño que estoy de vuelta en mi antigua habitación. Puedo oírte tarareando, oler la cena en la estufa. Ojalá te hubiera escuchado más. Ojalá me hubiera quedado. Sé que he hecho imposible que me perdones, pero te amo. Siempre te he amado. La última carta estaba fechada solo unas semanas antes de morir. El papel estaba manchado de lágrimas y la tinta corrida. Mamá, si estás leyendo esto, ya no estoy. Por favor, no te culpes. Nada de esto fue tu culpa. Fuiste la mejor mamá que pudiste ser. Yo solo estaba perdida y no pude encontrar el camino de regreso. Espero que recuerdes las partes buenas, como nos reíamos, los viajes por carretera, como me abrazabas cuando estaba enferma. Quiero que vivas. Quiero que te perdones a ti misma, y quiero que recuerdes que siempre fuiste mi hogar. Apreté las cartas contra mi pecho, sollozando en el silencio de su habitación vacía. Durante mucho tiempo me permití llorar, no solo por la hija que perdí, sino por el amor que permanecía, terco y brillante, incluso después de todo. Más tarde, guardé las cartas en una pequeña caja de madera, junto con las que yo le había escrito. Una conversación entre una madre y una hija, que abarcaba años, distancia y todas las palabras que nunca se dijeron en voz alta. Esa noche, por primera vez desde que Lynn murió, soñé con ella. No como estaba al final, sino como la niña que solía correr por el jardín riendo, con el cabello enredado por el viento. Cuando desperté, el duelo seguía allí, pero también había algo más. Una pequeña y persistente esperanza. Un recordatorio de que el amor, incluso cuando está golpeado y roto, nunca muere de verdad. El duelo no desaparece, se transforma. Si has llegado hasta aquí, deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete al canal, activa la campanita y no te pierdas ninguna actualización.